buenas a todos, mi nombre es Iñaki, estás en el canal de Invertir Fácil y en esta ocasión vamos a ir con un tema bastante importante que se le da poca relevancia cuando uno está comenzando a invertir, por lo menos es lo que me pasó a mí al principio y creo que a mucha gente le pasa lo mismo, que es tener en claro qué tipo de inversor soy, es decir, si soy adverso al riesgo, si me la puedo jugar un poco más o me quedo más en el molde, más tranquilo. Y esto es muy importante para comenzar a invertir en los mercados financieros, porque si uno no tiene en claro qué tipo de inversor es, no tiene en claro cuánta plata está dispuesto a perder, es muy difícil que sea rentable, es muy difícil que tenga éxito en este negocio. Lo más importante que quiero recalcar en este video es que uno cuando empieza a invertir tiene que tener un plan de inversión. Esto primero se logra sabiendo qué tipo de inversor es cada uno, luego teniendo estrategias de trading, estrategias de inversión, y esto es muy importante porque, como dije anteriormente, si uno no tiene en claro estas cosas va a perder bastante plata, bastante dinero y va a ser un fracaso y no va a querer saber más nada con el tema de la bolsa. Y no es justamente porque la bolsa es mala, sino porque uno no se preparó, no tuvo un plan específico, no supo qué tipo de inversor es. Así que bueno, vamos a afrontar este tema. Primero que nada, voy a hablar de mí, de mi experiencia. En lo personal, soy una persona o un inversor moderadamente agresivo, como lo dice acá. Soy moderado, tirando a agresivo. Me la juego un poco más invirtiendo en acciones argentinas, lo cual esto es bastante riesgoso, ya que, como todos saben, y más la gente que invierte, el mercado bursátil argentino es muy volátil. Hay días en los cuales tiene suba muy importante y hay otros días en los cuales tiene bajas también muy importantes, como lo fueron esta semana. En mi caso compré TGLT a un precio de 3 pesos con 80 centavos, que lo recomendé en mi segundo video a ese precio. Esta semana, si no me equivoco, en el día de ayer o antes de ayer, hoy estamos en jueves 30, fue el martes 28 o lunes 27, saltó hasta los 12 pesos con 35 centavos más o menos, es decir, se cuadriplicó la inversión, pero hoy volvió a bajar a los 6 pesos con 50 centavos más o menos, oscila entre los 6 y los 7 pesos. Entonces, como todos saben y con este ejemplo que les doy, el mercado argentino es un mercado muy complicado, muy difícil de llevar, más cuando empezamos a invertir, por lo que es algo más arriesgado invertir en acciones argentinas. Insisto, son acciones muy volátiles que un día pueden subir muchísimo y al otro día bajar de la misma manera. Por lo tanto, soy una persona moderada que, si bien me gusta arriesgarme, también tengo una parte de mi portafolio en activos seguros, en activos que creo que a lo largo del tiempo pueden generar rentabilidades bastante grandes, pero en el corto plazo no va a ser la diferencia. También tengo una parte de mi cartera en fondos comunes de inversión para resguardarme un poco del riesgo de las acciones, que, como ya todos saben, son mucho más riesgosas. La verdad que me tomó tiempo saber qué tipo de inversor era, porque esto se gana con experiencia, es decir, haciendo trading, comprando, vendiendo, se gana obviamente con la experiencia de cada uno. Mi objetivo principal en la bolsa obviamente es invertir en el largo plazo, a la idea de Warren Buffett, Benjamin Graham, es decir, tener activos y que pase muchísimo tiempo y hacer rentabilidades quizá no tan grandes, pero que me permitan tener una seguridad importante y obtener bastante ganancia a lo largo del tiempo, porque creo que esa es la mejor forma de invertir. Pero, como decía antes, en el mercado argentino es muy difícil tener este tipo de estrategia, porque además de que las empresas argentinas y las acciones argentinas, por la coyuntura que hay en el país, son volátiles, también está el tema de la inflación, que la inflación es muy complicado
para las acciones. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos una inflación más o menos interanual del 50% y si compramos acciones y pasa un año, se nos va a desvalorizar bastante la acción y vamos a perder bastante dinero. Por lo que principalmente tener este tipo de estrategia en Argentina es bastante complicado. Una vez que sepas qué tipo de inversor sos personalmente, tenés que tener en claro un plan. Pero antes de ir al plan, me gustaría darte algunos consejos para saber qué tipo de inversor realmente sos o a qué riesgo estás dispuesto a afrontar. Primeramente tenés que saber cuáles son tus prioridades, cuáles son tus responsabilidades y qué riesgo querés afrontar, como dije antes. Si sos una persona que está en la facultad, que gracias a Dios tus padres te pueden mantener y no tenés ningún tipo de responsabilidad más que estudiar, quizá podés ser un poco más agresivo, podés jugártela más, pero tenés que tener en cuenta cómo funciona tu cabeza y tus emociones a la hora de invertir, porque podés no tener responsabilidades, podés estar cómodo sin afrontar gastos grandes, pero tus emociones te juegan en contra, entonces vas a tener que buscar algo más moderado o algo más tranquilo, ¿no? En mi caso, como dije antes, yo soy una persona que maneja bastante mal sus emociones, entonces decido tener una parte de mi cartera en activos que no asuman tanto riesgo. Otros sí, porque tengo margen de pérdida, tengo un margen de riesgo en el cual afronto y puedo estar dispuesto a perder dinero. Y esto también es muy fundamental. Tener en claro cuánto dinero vas a perder o estás dispuesto a perder. Esto es muy importante. Nosotros no podemos entrar a invertir sin saber cuánto dinero estamos dispuestos a perder. Así que ten en cuenta esas dos cosas. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a perder? O sea, cuál es tu riesgo en el cual querés afrontar. Y cuáles son tus responsabilidades y tus prioridades para saber si sos un inversor conservador, moderado o agresivo. Después también quería hablar el tema del plan, de tener una estrategia, que esto más adelante quizá lo vaya profundizando en otros videos, pero es muy importante quizá armarte en alguna hoja o en algún Excel o en algún Word una estrategia de inversión. Es decir, en qué querés invertir, en qué tipo de instrumentos financieros, cuánto querés invertir, cuál es tu salida, es decir, a cuánto querés llegar. Decís, bueno, esta acción veo proyectada a 15 pesos, cuando llega a 15 la vendés, porque también ahí empiezan a jugar las emociones y decís, y si empieza a subir más de 15, ¿qué pasa? No, tenés que tener un parámetro de entrada y otro de salida para no cometer errores. Así que bueno, esto más o menos es mi consejo para vos que estás empezando a invertir y querés comprar diferentes activos financieros. Pero antes de eso te recomiendo que sepas qué tipo de inversor sos. Te dejo acá, si invertís en bull market, en oportunidades entras y vas a ver qué te sale toda esta tablita, que te dice qué te recomienda, cuáles son los perfiles similares al tuyo, en qué operan o qué tipo de inversor sos en pocas palabras. Así que nada, espero que les haya gustado. Compartan el video, por favor, mi canal, suscríbanse, dejen un like que me ayudan muchísimo a crecer. Así que bueno, les mando un abrazo y inviertan mucho, pero con cuidado. Hasta luego.